Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio número 136. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Humberto Maturana en el día 20 de epistemología. Si tienen alguna duda, pregunta o contribución, no se olviden dejar en los comentarios que vamos a ampliar todo el conocimiento, vamos a ampliar todos los capítulos, vamos a profundizar en cada filósofo y bien, Humberto Maturana fue un biólogo, epistemólogo y filósofo chileno. Nació en 1928 y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la comprensión del conocimiento desde una perspectiva biológica y sistemática. Su trabajo desafió las ideas tradicionales sobre la mente, la percepción y la objetividad. Propone una visión radicalmente nueva del conocimiento como fenómeno de la vida misma. Juan Francisco Varela, colega de Humberto Maturana, ayuda a la redacción del libro El árbol del conocimiento. Esta obra es clave, donde esta obra desarrollan la teoría biológica del conocimiento y en ella presentan el concepto de autopoiesis. Este concepto de autopoiesis describe a los seres vivos como sistemas que se producen y mantienen a sí mismos. Y uno de los conceptos es que el conocimiento es un proceso biológico o la biología del conocer. Humberto Maturana propone esta revolución epistemológica donde el origen del conocimiento en la biología del ser humano está, de hecho, en esta parte ínfima biológica y no está en la mente como algo separado del cuerpo, no la mente como distinta del cuerpo ni en la razón como una facultad abstracta. Y según él, conocer es una función del vivir, lo que significa que todo acto cognitivo está enraizado en los procesos vitales del organismo. Es como si la parte vital del organismo tuviera esta capacidad de conocer, ¿no? Pero esa parte vital del organismo aún no está del todo desarrollada. Entonces, en su obra El árbol del conocimiento, escrita junto con Francisco Varela, desarrollan la idea de que los organismos vivos son sistemas autónomos, que se autorregulan, que se autoorganizan para conservar su estructura. Y esta capacidad, llamada autopoiesis, no solo permite la vida, sino que genera el conocimiento como parte inseparable de esta vida. Entonces la cognición no es una representación interna de un mundo externo, sino una forma de interacción adaptativa con el entorno, donde cada ser vivo, desde una célula hasta el ser humano, conoce en la medida en que responde estructuradamente a su medio, construyendo su mundo a través de su vivir. Por ejemplo, una ameba conoce su entorno al moverse hacia zonas más no nutritivas y no necesita tener ideas, pensamientos ni juicios. Su conocimiento está en la capacidad de vivir y conservarse. Evidentemente, la cognición es inherente a toda forma de vida, no solo los humanos racionales,
y evidentemente a nivel celular existe un tipo de conciencia que se mueve por conveniencia, y esta visión lleva a una epistemología encarnada, ¿no? Donde conocer ya no es observar desde fuera, sino participar activamente desde dentro del proceso de la vida. Entonces todo conocimiento está ligado a un cuerpo, a una historia evolutiva y a un modo de existencia, y por eso la objetividad absoluta, este tipo de visión fuera de la mente, fuera de los objetos, más allá de los objetos, es una ilusión, ¿no? Pues todo conocer siempre biológico y contextual. Y cuando entendemos esto a nivel de cognición, esta autocreación define a los seres vivos como sistemas que se producen y mantienen a sí mismos, como autopoiesis. Y desde esta organización cerrada, los organismos no representan un mundo externo, sino que generan un cambio propio, y el conocimiento emerge desde este proceso vital de conservación del ser. Entonces la noción de autopoiesis, introducida por Humberto Maturana y también Francisco Varela, es el corazón de toda su propuesta biológica y epistemológica. Este término proviene del griego auto, que es por sí mismo, y poiesis, que es creación o producción, y se refiere a la capacidad de un sistema vivo para autoconstruirse, autorregularse, y en este sentido, este sistema de autopoiesis es aquel que se produce a sí mismo continuamente, conserva su identidad organizacional, su identidad propia a pesar de los cambios, y mantiene una frontera con el medio, ¿no? Se vuelve el intermediario entre lo que creo ser y lo que veo o lo que quiero conocer, pero no como una barrera rígida que está ahí siempre, sino una zona de interacción constante. Y eso significa que un ser vivo no es un ente pasivo que responde a un mundo externo, sino un organismo que crea y conserva su propio modo de existir a través de su estructura, ¿no? Y el vivir no es una reacción mecánica, sino es una dinámica de autoconstrucción. Y desde esta perspectiva, el conocimiento no es una copia del mundo, sino una expresión del proceso de vida. Lo que conocemos es lo que podemos sostener como coherencia dentro de nuestra estructura como seres vivos, y por eso cada organismo genera su propio mundo según su forma de autoorganizarse y conservarse. Por ejemplo, una abeja percibe el mundo de manera distinta a un ser humano o a un pez, no porque el mundo cambie, sino porque cada autopoiesis o cada ser autopoético tiene su estructura, su experiencia del mundo, su propia manera de vivirlo. Y aunque la autopoiesis implica una organización cerrada, es decir, un ciclo que se mantiene dentro de un propio sistema, eso no significa aislamiento. El organismo está en constante interacción con el entorno, con su entorno, pero lo hace según sus propias reglas internas, ¿no? Así el entorno no determina directamente las acciones del ser vivo, sino que desencadena cambios que el organismo interpreta desde su estructura interna. Y esto implica que no conocemos el mundo tal como es, sino tal como lo podemos vivir, ¿no?
y el conocimiento emerge de la misma vida, como un modo de conservar nuestra organización, y la autopoiesis redefine la relación entre el sujeto y el objeto, entre el observador y la realidad, en lugar de una separación dualista como la hace Descartes. Maturana propone una unidad dinámica entre el conocer y el vivir. Conocer es ante todo una acción vital que surge de un sistema que se conserva y se transforma. Y evidentemente el conocimiento es construcción y no una representación, como nos dijo también Ernest Bohm, o como nos dijo Lev Vygotsky. Entonces vemos como el sujeto se vuelve el centro del conocimiento, pero con distintos enfoques. Con Maturana, la parte autopoética tiene la parte de conciencia de conocer algo desde su propia perspectiva, y en este sentido, para Maturana, los seres vivos no reflejan un mundo externo objetivo, sino que construyen un mundo a partir de sus interacciones. Y todo conocer es un construir, todo conocer se vuelve un construir. Y esta idea rompe con la epistemología tradicional. En lugar de suponer que los seres vivos captan y reflejan un mundo objetivo tal como es en sí mismo, Maturana sostiene que todo conocer es una construcción, un acto biológico y relacional, ¿no? Porque vimos que con las abejas es diferente, con nosotros es diferente, y con todos los organismos vivos es diferente el conocimiento del mundo. Y evidentemente durante siglos la filosofía del conocimiento, desde Platón hasta Descartes y más allá, ha estado operando bajo la idea de que la mente representa una realidad externa objetiva. Es decir, que hay un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, y que el conocimiento es válido cuando se ajusta o corresponde a esa realidad. Y Maturana rompe con este modelo, porque para él no hay acceso a un mundo independiente del observador. Lo que llamamos realidad es el resultado de una red de interacciones estructuradas entre el organismo y su entorno. Y en otras palabras, conocer no es descubrir, sino crear sentido a través de vivir. Según esta perspectiva, el mundo no se impone al sujeto como una realidad o una verdad objetiva, sino que emerge como un espacio de significados en la medida en que el ser humano interactúa con el mundo exterior. Entonces cada ser, a partir de su historia evolutiva, estructura biológica, independencia, autonomía, autopoética, constituye el mundo que ve, o sea, construye su mundo propio. El mundo propio, por ejemplo, una serpiente ve calor y no colores. La serpiente tiene esta visión termostática de la realidad. Los murciélagos tienen esta visión acústica de la realidad. La abeja percibe el ultravioleta, no el rojo, y el humano interpreta lenguaje, interpreta ética, interpreta conceptos, símbolos, y no las cosas en sí mismas como son en sí mismas. Nosotros entendemos justicia, pero no la conocemos. Tenemos una interpretación de justicia que puede o no estar en concordancia con otras personas que piensan lo mismo. Pero si vamos a otros países, cambia completamente, y todos construyen su mundo, pero ninguno tiene acceso a la realidad tal como es, porque no hay una sola, sino múltiples realidades
construidas desde distintas formas de vida. Y en este sentido, el construir no se refiere a una construcción voluntaria o subjetiva en términos psicológicos, sino a una dinámica estructural ya desde el organismo, desde nuestro organismo y el entorno, que da lugar a una coherencia operativa. Así cada ser vivo genera un dominio cognitivo desde el cual actúa y se adapta, y esto implica que no hay verdades universales independientes del observador y que todo conocimiento es contextual, relacional y estructuralmente determinado. Entonces lo real es lo que realmente es viable, pero en la experiencia de vida de un sistema autopoético. Como vimos que la verdad es lo viable, si bien no recuerdo, lo vimos en Ernest Bone también. Y entonces, al concebir el conocimiento como construcción, Maturana desafía profundamente a las epistemologías objetivistas, y no existe un observador neutral o una verdad fuera de un sistema de vida, y todo conocer es un acto de participación y de interpretación estructurada. En la visión epistemológica de Humberto Maturana, no existe observador neutral o alguien objetivo, y todo acto de conocer implica un observador encarnado, inmerso en el proceso de vida del sistema del que observa, y esta idea transforma radicalmente la manera en que entendemos el conocimiento. O sea que el observador no está fuera del mundo que describe, sino que está dentro, está implicado, está afectado por el mundo que describe. Y la autopoiesis y la biología del conocimiento, Maturana sostiene que el conocimiento no es lineal ni unidireccional, o sea, sujeto-objeto, sino que es un círculo, y es circular y recursivo, donde el observador construye lo que observa y su observación lo construye a él. El observador modifica el fenómeno observado, y toda descripción es una acción dentro de un contexto. Lo que llamamos realidad siempre incluye al observador como parte activa, y Maturana propone el concepto de objetividad entre paréntesis como una forma de aceptar que, si bien nuestras observaciones son viables dentro de un sistema de dominio determinado, o sea, compartido por la mayoría o por todos, no representa una realidad independiente del observador. Y esto significa que caer en un relativismo absoluto no es posible, porque estamos siempre dentro de un dominio determinado, ¿no? de reconocer límites, condiciones del conocer. Conocemos desde nuestra experiencia, pero es una experiencia compartida, desde nuestro lenguaje, pero es un lenguaje compartido, desde nuestras interacciones biológicas y sociales, que son evidentemente compartidas. En este sentido, el observador, como todo ser vivo, es un sistema autopoético, no observa desde una distancia metafísica, sino desde una estructura corporal. Y su historia de interacciones y su lenguaje, por tanto, son actos de observar un fenómeno biológico social, pero la realidad observada es co-constructiva en ambas direcciones, y todo conocimiento implica esta perspectiva encarnada y una posición
donde conocemos nuestra experiencia, nuestro lenguaje, pero estamos siendo influidos también por lo que conocemos. El observador construye lo que observa y su observación lo construye a él. Y esto tiene implicaciones filosóficas porque esta concepción de unificación se distancia de lo que vimos en Kant con el sujeto trascendental kantiano, o del cogito ergo sum, o del empirismo clásico. Maturana nos invita a pensar, a comprender al observador como una red viva de interacciones, donde conocer es siempre un acto situado, afectado por las historias biológicas y culturales del que observa, y esto transforma también la ética y la responsabilidad de conocer. Si el observador construye sentido, entonces también es responsable de lo que hace posible con su forma de mirar, de las acciones que realiza, con la interpretación de aquello que construye sentido, que construye para darle sentido a él mismo y a lo que observa y a los fenómenos que conoce. Y esta visión de conocimiento como acto de vivir es fundamental para Maturana, porque el conocer no es una operación puramente mental ni un proceso abstracto desligado de lo vital. En cambio, propone una idea profundamente integradora que transforma evidentemente, donde el conocimiento es el mismo acto de vivir. En la línea de su biología del conocer, Maturana sostiene que todos los actos cognitivos son inseparables del vivir del organismo. El conocer no es una función especial reservada al cerebro humano o al pensamiento racional, sino es una capacidad propia de todo sistema vivo autopoético. Así, cada ser vivo conoce en la medida en que vive, y conocer es interactuar, adaptarse, conservar la organización del ser. Y esta noción deshace la división clásica entre cuerpo y mente, entre biología y conocimiento. En otras palabras, vivir es conocer y conocer es vivir. Y el conocimiento es una forma de adaptación, donde el conocimiento surge como una forma de conservación estructural, donde los seres vivos no conocen para representar la realidad, sino que para mantener su coherencia en el entorno que están co-construyendo, que están viviendo. Conocer es entonces navegar un mundo viable para tener coherencia de lo que estamos viviendo y mantener una forma de ser, y evidentemente darle continuidad o fluir de la vida de la vida con coherencia estructural de lo que estamos conociendo y cómo estamos viviendo. Y esto se aleja de la idea de la verdad como correspondencia con una realidad externa objetiva. Aquí lo verdadero es lo que permite conservar el vivir en condiciones específicas, con esta coherencia en el conocimiento, en las cosas que yo conozco, y como esto me construye a mí mismo también. El conocer, menciona Maturana, que no ocurre solo en el ámbito o en el nivel biológico, sino que también en el plano social. Vivimos en el lenguaje, con el lenguaje y en la convivencia del afecto. Por eso Maturana afirma que el conocimiento también es un acto de convivencia, donde lo que conocemos tiene sentido en la medida en que compartimos mundos con otros. Y desde esta perspectiva lleva a una epistemología relacional y ética, donde conocer implica
cuidar implica también cuidar el entorno, cuidar el vivir del otro, cuidar el conocer del otro, ¿no? Es como si tuviera un tipo de relación con el mundo fenoménico, pero otro también tuviera esta misma relación, ¿no? Y es cuidar ese entorno donde se conoce aquello. Es como una clase donde si todos faltan y el que no falta se mantiene solo, pierde sentido de salón, de aula, ¿no? Porque está solo, no hay interacción. Y es el cuidar, el vivir del otro, el conocer del otro, construir mundos juntos, reflexionar sobre el modo en que nuestras acciones hacen posible la vida. Y evidentemente esto da un giro radical a la epistemología, porque al decir que el conocimiento es un acto de vivir, Maturana transforma la epistemología en una biología del ser en el mundo, una comprensión del conocer como expresión de la vida misma, y no se trata de dominar el mundo, de tener participación activa en la construcción del mundo, sino que ya está eso dado, sino solo habitarlo y coexistir dentro del respeto, porque vimos que la conciencia no solo pertenece a nosotros como organismos, sino a todos los organismos vivos, y corresponde también una parte ética de responsabilidad ambiental, responsabilidad social y conciencia. Bien, Maturana es muy interesante este punto de vista, este constructivismo radical basado en la vida misma, ¿no? Bien, reflexionemos hoy día sobre Maturana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana con, no sé si vamos a hacer Lev Vygotsky o Francisco Varela, ¿no? Lev Vygotsky, profundizar más en él. Aún tenemos que hablar de Jeremy Brunner y entre otros constructivistas. Vimos cómo están interrelacionados, ¿no? Tenemos primero a Jean Piaget, que tenía esta parte del conocimiento en etapas. Lev Vygotsky, que nos dice que de lo intrapsicológico y lo interpsicológico, que el lenguaje se vuelve pensamiento, y así se va construyendo en experiencias compartidas y en una interacción social. Con Ernest Bohm vemos que el conocimiento surge por medio del desarrollo, ¿no? La ZDP, zona de desarrollo próximo, pero en Humberto Maturana vimos esta parte biológica de vida del conocimiento, de la conciencia, por medio de la biología, de la vida misma, de la célula, y que como se autorregula por autopoiesis, tiene que tener la misma interacción con nosotros, ¿no? Tenemos esta misma interacción donde un mioma busca las zonas más nutritivas sin tener juicios y demás pensamientos, entre otros. Parece que lo conlleva al ámbito social y también tenemos este comportamiento, ¿no? Y el conocimiento se vuelve interrelacional entre el objeto y el sujeto, se vuelve una unidad y no una supremacía subjetiva del conocimiento. Bien, entonces nos vemos el día de mañana con Francisco Varela
Y pasamos luego a Jeremy Brunner y a Seymour Papert, para luego ya hablar de los constructivistas de otras tradiciones, ¿no? Como Thomas Kuhn y Protágoras. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos.